Bien, el mensaje de esta mañana es aprendiendo de la persona que está a mi lado. Mire quién está a su lado. Quiero hacerle una pregunta. ¿Será que usted puede aprender algo en su vida, para usted algo práctico en su vida de la persona que está a su lado? ¿Sí? Mire, ¿quién le habrá tocado estar a su lado? Entonces quizás usted diga, no, de esta persona yo no puedo aprender nada, porque tiene más cosas negativas que cosas buenas para mi vida. Pero no, déjeme decirle que se equivoca. Porque cada uno de nosotros podemos aprender de la persona que está a nuestro lado. Sean cosas positivas o sean cosas negativas. Siempre va a haber algo que aprender de la persona que está a mi lado. Es más, la Escritura dice que yo puedo aprender hasta de la hormiga. Y yo creo que la persona que está a su lado es más que una hormiga, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque allí en Proverbios capítulo 6, miren lo que dice en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, para aquellos que tienen mucha pereza en su vida, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Para aquellos que son medio flojos, perezosos, ¿verdad? La Escritura dice que podemos aprender hasta de los animales, de los insectos. Aquí en este caso el Señor pone como ejemplo a una hormiga que trabaja sin cansarse, sin renegar, más que de la canción de la hormiga de Viper, ¿no? Que una hormiga hippie que se fue de su casa, ¿verdad? Una hormiga que no quería trabajar. Pero siempre va a haber en nuestra vida personas que están a nuestro lado que van a enseñarnos, hasta con su vida, con su testimonio. Entonces, tenga cuidado en eso, porque usted va a ser de bendición para otro, aún en lo negativo, aprendiendo de la persona que está a mi lado. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que usted y yo podamos soportar. Qué interesante pasaje. Aprendiendo del que está a mi lado. Pero la Escritura aquí me dice también y me amonesta que yo tengo que aprender de todo lo que se ha escrito en la Escritura. De todo lo que está aquí plasmado en la Biblia, yo puedo aprender. ¿Cuántas historias tenemos en la Biblia de hombres y mujeres? Algunos salieron victoriosos, otros fallaron, pero de todo podemos aprender,
¿verdad? Entonces, en el versículo 1 del capítulo 10 de 1 Corintios dice, el apóstol Pablo les escribe a los corintios y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar, ¿no? La ignorancia es una falta general de instrucción o de conocimiento. Entonces nosotros no podemos ignorar lo que la Escritura dice, porque yo puedo aprender y puedo tomar buenas decisiones en base a lo que la Escritura me está guiando y me está diciendo, ¿verdad? No tengo que ignorar. Por ese motivo siempre el ánimo hacia los creyentes es que leas tu Biblia, que estudies tu Biblia, que encuentres las verdades espirituales para que puedas tomar buenas decisiones. Versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos. Es claro que Pablo le está hablando a la iglesia, porque les dice hermanos. O sea, el mensaje es para usted y para mí. Es claro, porque dice, hermanos, no quiero que ignoren. Pero ¿qué no quería el apóstol Pablo que ignoren ellos? Dice que nuestros padres, está hablando el pueblo hebreo, ¿verdad? Dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nosotros sabemos cuándo fue esto, ¿verdad? Cruzando el Mar Rojo. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nosotros sabemos cuál fue ese alimento, ¿verdad? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ellos, los hebreos, salieron de Egipto probando el poder de Dios. Dios mostró su poder al librarlos de una forma con brazo fuerte, dice la Escritura, ¿verdad? Tanto que trastornó la casa de los egipcios al punto que dijeran, vayan. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos presenciaron el poder de Dios así delante de sus ojos. Ellos pudieron encontrar y degustar la fidelidad de Dios. Qué maravilloso se habrá sentido ser libre después de más de 400 años de esclavitud. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en la cárcel. ¿Qué se siente cuando usted sale de esa puerta para allá y le dicen usted es libre? Quizás no ha experimentado estar en la cárcel. Una vez cuando era joven, tenía como unos 17 años, me llevaron a la cárcel. Pero no porque era un malandro o algo así, simplemente estaba por escándalo público. Estábamos ahí en la vereda con unos amigos, no conocía al Señor y nos dijo la policía, vayan a dormir y nosotros nos hicimos que nos fuimos y nos regresamos. Y cuando el patrullero llegó, la policía nos tomó y nos llevaron. 2 días estuve ahí, encerrado. Me llevaron a Quevedo. Y Quevedo en ese tiempo era una ciudad, mucha delincuencia, mucha gente mala. Y estuve 2 días entre un montón de gente mala, mal encarados, muy feo fue. Pero yo no sé, yo sentí una alegría en el momento en que mi madre tuvo que hacer el trámite y me pusieron en la puerta y yo, ¡ay, qué alivio! Por fin puedo salir de este encierro tan horrible que fue. Y era menor de edad todavía. Entonces, ellos pudieron degustar la fidelidad de Dios que les dio la libertad. ¿Qué más pudieron ellos experimentar? Llevaban en sus manos bendiciones, porque dice la Escritura que cuando ellos salieron de Egipto, dice que Dios les dio gracia delante de los egipcios, tanto que le dieron oro, plata y ropa, vestidos. Y ellos fueron con sus manos llenas hacia la tierra de Canaán. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es el Señor de fiel? ¿Cómo es el Señor de fiel? Y los hebreos sabían quién era Dios y sabían que Dios los había librado. El apóstol Pablo dice, mire qué interesante lo que dice el versículo 1, dice, todos estuvieron bajo la nube, todos. Toda esa cantidad de hebreos. No había uno que pudiera decir, yo no he experimentado la gracia de Dios. Dice en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. En el versículo 3, y todos comieron. Y en el versículo 4, y todos bebieron. Es como está aquí esta iglesia en esta mañana. ¿Todos han degustado de la salvación que Dios te brinda? ¿Todos han recibido dones por parte del Espíritu?
Todos tienen talentos. Todos tienen cosas malas en sus vidas. Todos nosotros hemos disfrutado de lo que Dios ha dado. Nadie de los creyentes puede decir, yo no he recibido de Dios ni siquiera un don, porque Dios ha sido malo conmigo. No, es más, la Escritura nos afirma y dice que cada creyente ha recibido un don por parte del Espíritu. Si tú no tienes un don es porque no eres salvo. Porque el Espíritu ha dado, ha capacitado al creyente para servir a Dios. Y todos hemos degustado del Señor Jesucristo, si en verdad lo has conocido, dice un versículo. Entonces, nadie del pueblo hebreo pudo decir, yo no comí, yo no bebí, yo no estuve en ese evento, porque el apóstol Pablo dice, no ignoren que todos estuvieron allí. Todos pasaron por ese mar, todos probaron el poder de Dios, todos probaron la fidelidad de Dios. Imagínese usted que el maná no era cultivado por el hombre. El maná, no, ellos no tenían que sembrar la tierra. Simplemente decía que al otro día se levantaban y estaba ahí. Y tenían que tomarlo y comerlo. No hacer tortillas, hacían muchas cosas con el maná. Pero ellos no sembraron eso. Era un alimento espiritual. Hablando de ese alimento espiritual, el pan de vida que es el Señor Jesucristo. Entonces, dice, la Escritura dice que no se trata de conocer o de tener conocimiento, porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero no entendemos lo que Dios realmente ha hecho en nuestras vidas. Miren lo que dice en Mateo, capítulo 6, 25 al 34. Vamos a leer. Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, que tuvo todo su dinero, ¿no? Mucha riqueza, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, ese es el mandato de Dios. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué dice que busquemos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ellos comieron un alimento espiritual que ni siquiera cosechaban. Y aún así se quejaron. Y aún así se quejaron. Nosotros en nuestra vida, entendamos, hermanos, por más que nos afanemos, o por más que vivamos turbados, o por más que vivamos en angustias, no conseguiremos nada. ¿Qué le quiero decir con esto? Que entendamos que el poder de Dios, su bondad, su misericordia están con nosotros. Está con nosotros permanentemente. Es Dios, ha prometido a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si un creyente no entiende esto, si un creyente no logra degustar, disfrutar de la presencia de Dios, de saber que él no debe preocuparse, de saber que debe descansar en Dios, quizás muchos no experimentan esto. ¿Dios en algún momento le ha mostrado a usted su misericordia? Hermanos, yo no pensé estar en Chile todo este tiempo. Es más, veía que se cerraban puertas, que había momentos en que yo decía, creo que no voy a estar. Pero Dios abre puertas que el hombre no puede cerrar.
pero a veces cierra puertas que usted, por más que, bueno, y a veces de tanto golpe usted las va a abrir, pero no es la voluntad de Dios. Así que entendamos que Dios nos dice que no seamos como el pueblo hebreo que pudo ver la bondad de Dios, pero no disfrutó de quién era Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Este pueblo hebreo era una multitud muy grande, pero miren lo que dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Por desobedientes. Aunque todos pudieron ver el poder de Dios, saborear la libertad, vieron la bondad de Dios en sus manos, que aún salieron de Egipto con las manos llenas, Dios no se agradó de la mayoría. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Realmente tu vida agrada a Dios? ¿O eres como uno de estos tantos hebreos que a Dios no les agradó? Mire qué interesante. De la mayoría, no se agradó Dios. Y dice el versículo, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí en el desierto quedaron, y Dios lo dijo. Todos de 20 años hacia arriba van a morir y no entrarán, excepto Josué y Caleb. El resto, todos se van a morir en este desierto. ¿Por qué? Por desobedientes. Y aunque todos pudieron ver a Dios obrando en sus vidas, muchos fallaron. Muchos fallaron. Lo mismo pasa en la iglesia. A veces hay creyentes que viven en angustias, afanados, tristes, como que si la gracia de Dios no se hubiese derramado sobre tu vida. A Dios no le agrada un creyente que vive de esta manera. Dios quiere ver creyentes que se gocen, como dijo el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pero ¿por qué vemos creyentes tan tristes, tan afligidos, tan inconstantes, tan inmaduros, como si la gracia de Dios no se hubiese derramado sobre sus vidas? No caigamos en el mismo error de los hebreos, que aunque vemos la gracia de Dios, quizás muchos de nosotros no agrade a Dios por su forma de vivir. Debemos tener cuidado. ¿Qué le agrada a Dios? Hay algo que le agrada mucho al Señor, es la obediencia. Un creyente tiene que ser obediente a su Señor. Mire lo que dice en San Juan 14, 23. San Juan 14, 23. Dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué le agrada a Dios? La obediencia. Ningún creyente, por más cara bonita que tenga, o por mejor físico que tenga, ninguna persona le agradará a Dios si no es obediente. Hermanos, a veces estamos más preocupados por muchas cosas, afanados, como decía Mateo, en mejorar mi figura, en mejorar mi sonrisa, en mejorar mi cabello y muchas cosas. Estamos afanados y sumergidos en cosas triviales y no le damos importancia a la obediencia. A Dios le agrada, como dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Es la obediencia, hermanos. Es la obediencia la que a Dios, y Dios mueve su mano para bendecirte. A veces dicen, ¿por qué Dios no me bendice? Pero si muchas veces ni obedeces a Dios, ¿cómo esperas que Dios te bendiga? Mira que dice el Señor, que mi Padre también le amará y vendremos y haremos morada con él. O sea, la bendición de Dios estará con una persona que obedece. La Biblia lo dice, José.
Y el Señor estaba con José. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente a Dios. Volvamos a 1 Corintios capítulo 10. Versículo 6. Dice la Escritura: mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? ¿Para quién es el ejemplo? Para nosotros. Qué interesante, hermanos. Por eso yo les dije que el mensaje de esta mañana es aprendiendo de la persona que está a mi lado. Pero en esta mañana estamos aprendiendo de los hebreos, de todo lo que hicieron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Qué interesante que hayan dos versículos similares y que dicen exactamente casi lo mismo, que todo lo que ha sido escrito para hablar a nuestra conciencia, a nuestro corazón. ¿Quiere usted ser desobediente como estos hebreos en ese tiempo? ¿O quiere ser un hombre, una mujer, un joven obediente al Señor? Recuerde que la obediencia es algo que al Señor le agrada. Le agrada mucho cuando un creyente comienza a obedecer. ¿Pero qué hicieron estos hebreos? Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dos cosas hasta aquí. Codiciaron cosas malas y amaron la idolatría. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Usted sabe? ¿Usted ve la magnitud de ese pecado? ¿Usted ve la grandeza de ese pecado, hermanos? Hoy el mundo enseña que la fornicación es algo que el joven debe experimentar antes de llegar al matrimonio. La Escritura dice que ese día murieron 23,000 personas por causa de la fornicación. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Un juicio detrás de cada pecado. Un juicio detrás de cada pecado. Escuchen, hermanos. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de ignorar o de no prestar atención a lo que la Escritura me dice y lo que debo evitar de cometer. Por eso yo le decía que al lado suyo hay personas que usted puede aprender. Porque quizás la persona que está al lado suyo tomó malas decisiones. Y usted, al ver esa mala decisión que tomó y el resultado de su mala decisión, yo trataré y llevaré a mi vida un consejo de no hacer lo mismo que hizo. Debemos aprender de los errores de los demás. Es por eso, jóvenes, y me quiero dirigir a los jóvenes. Jóvenes, la Escritura dice que escuches el consejo. Y hay un dicho popular, ¿no?, que quizás no está en la Biblia, pero dice, el que escucha consejos, ¿qué dice? Llegará a viejo. ¿Se oye ese? ¿No? ¿Sí? ¿O es ecuatoriano nomás? Bueno, apréndanlo entonces. El que escucha consejos llegará viejo. Y eso lo dice la Escritura, porque dice que la obediencia alarga la vida. El temor a Dios alarga la vida. Así que jóvenes, no sean como ese rey de Israel que escuchó el consejo de los jóvenes, sino es que buscó consejos en los ancianos. Pero dejando el consejo de los ancianos, se fue al consejo de los jóvenes. Y los jóvenes te van a dar muy malos consejos. Por ese motivo, nosotros, hermanos, necesitamos entender que me puedo equivocar.
A ver, jóvenes, amados y hermanos adultos. Por más que usted sea adulto o sea joven, si usted no pone medidas en su vida, se va a equivocar. ¿Cuántos jóvenes padecen y vienen de hogares disfuncionales? Yo soy uno. Joven, ¿te gustaría llegar un día a vivir un divorcio? ¿No? ¿Te gustaría experimentar qué se siente o qué sienten tus hijos o qué siente un niño o un joven cuando sus padres se divorcian? Creo que ninguno de nosotros deseamos experimentar eso. Pero ¿por qué cada día van docenas de matrimonios al registro civil a divorciarse? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurren estas cosas? Por las malas decisiones. Jóvenes, no sé si lo dije ya, lo vuelvo a repetir. Para mí hay dos cosas, las más importantes en mi vida personal. ¿Dónde pasaré la eternidad y con quién me caso? De esa depende toda mi felicidad. No hay dos cosas más. No me interesa qué profesión, qué voy a hacer en la vida, cuánto voy a ganar, qué carro, qué marca del carro. Para mí no tienen, son cosas triviales. Pero para mí esas dos son las más importantes. ¿Dónde pasaré la eternidad? ¿Con quién me voy a casar? Porque tu vida se puede volver una desgracia. Así que jóvenes, si quieren tener una vida fructífera en el Señor, elijan bien con quién se casan. Ustedes que tienen la oportunidad de elegir bien, quizás usted ya se casó, fracasó, falló y diga, ¿por qué no escuché el consejo de mi madre que tantas veces me dijo y me lo explicaba y me decía, no lo hagas? Y se cierran los oídos y no quiero escuchar a nadie. Yo sé que es la voluntad. Yo conozco personas que dijeron, ustedes son malos conmigo porque no quieren mi felicidad. Yo conozco personas que han dicho eso. Sus consejos son de maldad. Hoy están cosechando el fruto de su mala decisión. Personas en Ecuador, yo las conozco. Por ese motivo, nosotros necesitamos ir a la Escritura y aprender de cada detalle. Ah, mira cómo se equivocó este. O ver a una persona que está a mi lado de la iglesia. Oh, qué mala decisión. Voy a aprender de eso. Voy a tomar consejo de eso y voy a aplicarlo a mi vida. Mire qué interesante. Yo no quisiera que ninguno de ustedes fracase algún día en alguna decisión que usted tomó. Sino es que todas sus decisiones estén basadas en la Escritura. En la Escritura. En la Escritura encuentro muchos ejemplos que deberían despertar nuestro espíritu en cuanto a las decisiones que debemos tomar. Quisiera compartir con ustedes algo que debe ser en nuestra vida y estar presente siempre. No puedo jugar con Dios y esperar que nada suceda. No puedo jugar con el pecado y no recibir las consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Todos vamos a morir por el pecado de uno. Quizás usted viva más que yo, otro viva menos, no sé, pero todos estamos sentenciados a muerte por causa del pecado. Y cada uno de nosotros podemos tomar tan malas decisiones que quizás nuestra vida sea más corta de lo que Dios pensaba que vivamos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 5. No lo vamos a leer todo, pero sé que usted sabe esta parte de la Escritura. Hechos capítulo 5. Aquí aparece la historia de Ananías y Zafira. Hace tiempo estaba predicando en un lado, no recuerdo dónde era, le dije, a ver hermanos, alcen sus manos, todos los que tienen facilidad para mentir. Y la mayoría alzó sus manos. Algunos alzaban hasta las 2 manos. Dirían, recontra que mentirosos.
Hasta mano le faltaba para alzar. Hermanos, escuchen. ¿Sabía que la mentira es un pecado grave delante de Dios? Hay cristianos que mienten con facilidad. No quiero decir que yo nunca lo he hecho, pero basado en la Escritura, tengo temor de mentir porque aquí este matrimonio mintió, se murió, hermanos. ¿Cuántas mentiras ha dicho en esta semana? Y usted puede decir, no, pero mis mentiras son más pequeñas que las de ellos. A ver, hermanos, ellos mintieron respecto a una heredad que habían vendido y que habían dado todo el dinero. Y se estaban tomando una parte. Y Pedro les dice, pero si era tuyo, ¿por qué hiciste eso? Tú podrías haber dicho, el 50% va para la iglesia y el 50% es mío porque es tuyo. Pedro les dijo. Pero mire el resultado de ese evento en la iglesia. Mire lo que dice en el versículo 11. Y vino gran, ¿qué? Temor sobre toda, ¿qué? La iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ay, hermano, ¿cómo sería si Dios matara a todos los que han mentido esta semana aquí? Caeríamos toditos muertos, ¿sí o no? Se da cuenta que la Escritura dice que quizás, yo estoy seguro que estas personas era una costumbre mentir. No era, esporádicamente se les salió por ahí una mentirita. No, ellos planificaron esto. Ellos sabían, porque Pedro le pregunta a la esposa y le dice, ¿tú en tanto vendiste? Sí, porque se han puesto de acuerdo. Si te pregunta, dile que sí. Hermanos, las mentiras tienen consecuencias. Si usted es un cristiano mentiroso, en algún momento le van a llegar sus consecuencias. Deje la mentira. Deje la mentira. Si usted es un cristiano acostumbrado a mentir, abandone la mentira. Y dice la Biblia que abandonemos la mentira y hablemos verdad. Miren lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La Escritura es clara y dice que yo debo desechar la mentira y comenzar a hablar la verdad. Aunque te duela y te cueste, di la verdad. Si te equivocas en algo, di la verdad, me equivoqué. Pero no digas una mentira, porque las mentiras van a traer consecuencias. Aprendamos de Ananías y Zafira. Una sola mentira les costó la vida. Una sola mentira. ¿Cuántos de nosotros, si Dios aplicara lo mismo con nosotros, estaríamos muertos ya, hermanos? Estaríamos muertos. No vea la mentira como algo liviano. No vea las mentiras como algo liviano. ¿Será que la persona que está a su lado miente bastante? Usted, sí, bueno, no quiero que levante la mano, pero usted sabe de toda la iglesia cuál es el más mentiroso. Quizás diga, yo sé cuál de ellos. Yo conozco un hermano que es el más mentiroso. Debemos tener cuidado. Aprendamos que hay personas que mueren por una mentira. Hay personas que han dicho algo que no ha sido verdad y ha venido otro y le ha disparado y lo ha matado por mentiroso. Una mentira. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, del 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, que dice no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar.
Quizás usted ha visto hermanos en desobediencia, hermanos que se apartaron de la iglesia. Personalmente conozco a un hombre que se apartó del Señor, era muy fiel al Señor. Hasta que un día Satanás se engañó a este hombre y se apartó del Señor. Iba en su moto feliz, bueno, aparentemente, ¿no? Cuando un cristiano se aparta del Señor parece que está disfrutando su vida, pero detrás de todo está amargado y su vida no es feliz. Entonces iba en su moto por la carretera y un carro se le atraviesa, sale de la derecha, él choca en su moto y sale disparado y aterriza con la cabeza. ¡Pum! Se abrió el cráneo. Cuando lo llevaron al hospital, los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer, va a morir. Su hermano, que era cristiano, le dijo, doctor, hasta que su corazón no se detenga, usted tiene que tenerlo conectado. Y dice que este hombre sobrevivió, vive, pero quedó con muchas discapacidades en su cuerpo. Hoy, cada vez que lo he visto, está así con su Biblia. Ahí. A los cultos no se pierden los cultos. Porque a pesar que Dios le permitió vivir, entendió que Dios le dio una oportunidad, aunque con su discapacidad, de seguir con vida. De no presentarse ante Dios avergonzado. Porque su vida estaba siendo malgastada en cosas del mundo. El apóstol Juan dice, si alguno viere a su hermano, mire qué interesante porque está hablando de un cristiano, por eso le dice, si alguno viere a su hermano, dice, cometer pecado que no sea de muerte. Ahora, yo le vuelvo a decir, si hemos dicho mentira y si Dios aplicara su justicia, por la mentira que ha dicho estuviera muerto. Es por eso que Dios aplica su gracia con nosotros, ¿verdad? Y dice, si alguno comete pecado, vaya y confiéselo y Dios le limpiará. Dice el versículo, que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. O sea, el versículo anterior está hablando de la oración. Y Dios le dará, ¿qué? Vida, pero está hablando de la vida física, no de la vida espiritual, porque él es cristiano, es un hermano. Pero este hermano está en pecado. Dice, si tú lo ves a tu hermano pecando, dice, ora por él. Es más, quizás tú estés orando por un cristiano que está apartado. Y dice que Dios no le cortará la vida, sino es que escuchará tu oración y Dios le dará vida. Dice el versículo, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, atención, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Mira qué interesante. Hace años, un hombre cayó de una altura y quedó 7 días en coma. En terapia intensiva estuvo 7 días. Nosotros estuvimos orando toda esa semana. Nos reunimos toda la semana en el templo a orar por ese hombre. Y Dios había dictaminado que hasta ese día vivía. Un pecado que lo llevó a la muerte. Y el apóstol Juan dice, yo no te digo que pidas porque ese pecado lo llevó a la muerte. Quizás tú te has apartado de Dios y has andado en pecados y tú dices, mira, ves, me libré. Salí ileso, todavía tengo mis miembros, estoy bien, estoy caminando. Escucha, no eres tú. Es la gracia de Dios y alguien estuvo orando por ti. Y porque dice la Escritura que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará y Dios le dará vida. Esto es a los que cometen pecado que no sea de muerte. Y dice el apóstol Juan, hay pecado de muerte. Yo digo, y siempre lo digo así, es como cuando un cristiano llega a colmar la paciencia de Dios. Y dice, hasta de aquí no pasaste. Como Ananías y Zafira. Hermanos, que nuestra vida se termine agradando a Dios, sirviendo a Dios. Yo no quisiera verme un día en una silla de ruedas, que Dios me permita vivir y por haberme apartado de Él, yo tengan que traerme acá al templo y todos me vean y digan,
yo no voy a hacer eso. Porque mira las consecuencias. Es lo que Israel, los hebreos hicieron. Aunque todos pasaron por la nube, todos comieron, todos bebieron el agua espiritual, de la mayoría Dios no se agradó. Y dice el apóstol Pablo, y estas cosas se han escrito para nosotros, para amonestarnos de que no caigamos en la misma rebeldía y desobediencia. Y muchas veces Dios pondrá a tu lado hermanos que reciban las consecuencias de su pecado para que tú puedas ver y no caigas en lo mismo. No es que eres el más bonito y el más chévere, de que te has alejado de Dios y no te ha pasado nada. Vuelvo a decir, ha habido personas atrás de ti orando por ti para que Dios tenga misericordia de ti. Como tú debes conocer cristianos que murieron y que Dios no le dio oportunidad. Aquí no tiene nada que ver pecado de la blasfemia del Espíritu Santo, porque el versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Porque un día unos hermanos, recuerdo en la primera operativo médico, estaban hablando que cuál era el pecado que te llevaba a la muerte. Recordemos, aquí está hablando de muerte física, nada que ver con muerte espiritual. Porque el cristiano no puede perder su salvación. Y dice el apóstol Juan, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Escucha, hermano, cualquier pecado te puede llevar a la muerte. Cualquier pecado. Porque el apóstol Juan deja claro y dice, toda injusticia es pecado. Ananías por una mentira. Una mentira, pero hubiese sido más trágico que hubiesen blasfemado, ¿no? Para Dios blasfemar como mentir es el mismo nivel de pecado. Así que si tú estás viviendo en desobediencia a Dios, escucha, tenga cuidado de que Dios no mande y lo toque a usted, como dice Hebreos, que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que es su hijo. Y si no te toca, es porque tú no eres su hijo. Pero yo tengo mucho temor, hermanos, de equivocarme y que Dios no me lleve a su presencia, sino es que me deje aquí como ejemplo para amonestar a los demás. Que eso me pasará si yo no escucho al Señor. Pablo le dijo a Timoteo que en una casa grande hay utensilios de oro, de barro, ¿verdad? Pero también hay utensilios de oro, de plata, preciosos, valiosos. De nosotros depende cómo el Señor nos use. ¿Quiere ser un utensilio de plata, de barro? ¿O quiere ser un utensilio en las manos de Dios útil al Señor? ¿De quién depende? De nosotros. De la obediencia que mostremos al Señor. De la obediencia que vivamos con el Señor. No caigamos en el error de decir, no me va a pasar nada. Hermanos, las consecuencias van a venir porque la Escritura dice que el pecado tiene consecuencias. Veamos algo más. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. 1 Timoteo, capítulo 6, del 3 al 10. ¿Lo tiene? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ninguna persona multimillonaria se ha llevado sus millones. Nadie. La Escritura lo deja clara. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Si el apóstol Pablo le escribe a Timoteo esto, es porque muchos se habían extraviado de la fe. ¿Por qué? Desearon ganar más. Yo conocí a un hombre que lo estaba discipulando. Me dijo, pastor, me salió un mejor trabajo, pero tengo que salir fuera de la ciudad, a vivir en una finca, en una hacienda. Le dije, ¿estás seguro que es la voluntad de Dios que te vayas? Me dijo, sí, pastor, porque voy a ganar más. Le dije, ¿y el discipulado que vamos? No, pastor, yo los domingos voy a madrugar y vamos a venir para... Ok, listo. Pero yo le dije, pregúntale al Señor si es su voluntad de ir. Y él dijo, sí, pastor. El primer domingo llegó, el segundo domingo llegó, después faltó un domingo y llegó al siguiente, y así se fueron prolongando sus días de asistencia a la iglesia. Hasta que por último, desapareció. Hasta que un día lo encontré y le dije, ¿qué pasó pues, hermano? Dice, pastor, es que es muy lejos. Es muy lejos para salir, para venir de noche. A los cultos de la noche es difícil. Y por último, los vi con los testigos de Jehová. Y cuando yo supe que estaba con los testigos de Jehová, los fui a visitar a su casa. Fuimos con mi esposa. ¿Cómo estás? Bien, dice, estoy bien. ¿Cómo vas a estar bien? Si estás lejos de Dios, ¿cómo puedes estar bien? Entonces le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas con los testigos? Sí, me dice. Estoy estudiando. Totalmente extraviado. Como dice el versículo, que muchos se extraviaron, dice. Dice aquí, el 10, porque raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremendo. Entendamos, hermanos, tengamos cuidado. Todo lo que se te presenta delante de ti no es la voluntad de Dios. Todo lo que se pone delante de tus ojos no es la voluntad de Dios. Es por eso que los cristianos tenemos la costumbre o el hábito en nuestra vida de cuando se nos presenta algo, orar por eso. A ver que Dios me confirme con su palabra si es su voluntad o no. Porque Dios me puede hablar claramente. Tengamos cuidado de no extraviarnos de la verdad por un afán, por un anhelo que yo tengo. Y este hombre que yo le comparto, que se apartó de la fe, conozco a muchos que por amor a muchos afanes y deseos y sueños y metas, terminaron lejos de Dios. Así que tengamos mucha precaución de no caer en este lazo, porque dice el versículo 9, por lo cual, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué tremendo. Y eso le pasa a diario a los creyentes. Porque descuidan su lectura y no leen lo que la Escritura dice como advertencia para nosotros, dijo el apóstol Pablo. Para exhortarnos, para amonestarnos. Vamos a terminar con este punto. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen y en la tierra que Jehová tu Dios te da. Benditos y gozosos aquellos que todavía tienen a su papá y a su mamá. Si usted los tiene, valórelos, hónrelos, respételos. Sobre todo los jóvenes que piensan que sus padres son un estorbo. Me estorbas la vida, molestas. Tú no sabes en qué problema te estás metiendo con Dios. Yo he visto morir jóvenes, he visto jóvenes mutilados que le han cortado sus miembros en un accidente por rebeldes contra sus padres. Yo lo he visto. Una jovencita de 14 años le cortaron su pierna porque su madre le amonestó y su madre le dijo, no salgas con esa señorita porque a nada bueno te lleva. Cállate vieja, no sé cuánto, hasta echó una maldición contra su madre. De regreso de su gran aventura,
chocaron. El chico murió, la otra chica cayó de cabeza, quedó media loquita y ella, la llanta del vehículo le destrozó su pierna. A tal punto que le cayó una infección que ella clamaba que le cortaran su pierna. Ella decía, por favor, córteme la pierna al doctor. Me contaba su madre. Ella gritaba que le cortaran porque el dolor era demasiado fuerte. Por maldecir a su madre. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no porque ya estemos adultos, no, ya no tengo nada que ver. Aún el mandamiento es para ti. Y veamos el último versículo, Efesios 6. Efesios 6. Vamos a terminar con este versículo. Efesios capítulo 6. Versículos del 1 al 3. Este es el mandamiento para los jóvenes, para cada hijo, para si seas adulto, es para ti. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Qué tremendo, ¿no? ¿Quiere vivir mucho? Obedece ese mandamiento de Dios. Honra. ¿Y qué significa honrar? Respetar. Que cuando tus padres estén adultos, tú los sustentes. Que tú veles por ellos. Pero déjeme decirle esto. Dice el versículo 3. Usted me dirá, pero yo conozco gente que ha sido malcriada o que ha sido deshonesta con sus padres y aún siguen vivos. Pero mira la mediocridad de vida que tienen. Porque el versículo 3 dice, para que te vaya. Y aquí hay dos cosas. O te va bien o Dios te quita la vida. Y la mayoría de gente le va mal y re mal por desobedientes. Por pensar que este mandamiento no se cumple en la vida. Jóvenes, escuchen. Sus padres han sido puestos por el Señor. Y no digas, ¿por qué me tocó esta madre o este padre? Es a quien Dios usó para traerte a la vida. Es tu mandamiento de Dios de que tú te sometas a ellos. Dos cosas, o te va mal en tu vida o Dios te quita la vida. Tú escoges. Todos hemos desgustado de la gracia de Dios. Como los hebreos, pasaron todos por el mar, comieron, bebieron, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Esta iglesia ha probado la gracia de Dios. Eres salvo, tienes dones, tienes talentos que Dios te ha dado. No dejes que un día delante de Dios escuche y diga, no me agradó tu vida, siervo malo y negligente. Sino que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Quieres escuchar eso de Dios? Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Tú y yo. Queremos tomar buenas decisiones. Lee lo que dice la Escritura y en base a eso tomas decisiones. Mandamientos de Dios. Vamos a terminar orando. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre, gracias porque ella nos brinda consejo, nos amonesta, nos direcciona, nos purifica. Señor, gracias por tu palabra. Como dice ahí en 1 Corintios 10, que estas cosas se han escrito para hablarnos, para amonestarnos a nosotros, para que no tomemos malas decisiones, para que no vayamos por caminos equivocados, sino es que sea ella quien nos direccione y nos guíe, Señor amado. Hagamos, hermanos, de nuestra vida, Señor, ayúdanos a ser cristianos que velemos cada día en tu palabra, que estemos pendientes de cada detalle de ella, para así agradarte y no ser como estos hebreos, que de la mayoría, Dios eterno, no te agradaste, porque su vida fue una vida de desobediencia, de queja, una vida no agradable delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.